listo. Órale, sus trancazotes al Gaby J. Órale. Como pueden ver, está todo perfectamente sirviendo a la perfección. Hace unos cuantos años hice unos tutoriales para conectar el control del Play 3 y Play 4 a la computadora, pero pues ya están sumamente obsoletos, ya no sirven, y es por eso que el día de hoy les traigo este tutorial actualizado para que los puedan conectar a su computadora sin problema. Pues ahora vamos a iniciar, vamos a ir a esta página software.informer, el link se los dejo aquí abajo en la descripción, y la herramienta que nos va a hacer la magia de que podamos conectar nuestro control de Play 3 o Play 4 es esta, SCP Toolkit. En este caso la última versión es la 1.7, entonces vamos a bajarla, vamos un poquito para aquí abajito, le damos clic aquí en Download Free, es totalmente gratis esta herramienta, después damos aquí clic en Download Now. Lo instalamos y en esta parte va a checar cuáles Visual C++ tenemos instalados. Aquí nos dice, bueno, si ya tenemos uno instalado que se necesite, va a decir skip. En caso de que no lo tengamos instalado, va a decir aquí download. Entonces nada más dejen activadas las casillas que se necesite bajar. En este caso yo necesito estas dos, entonces las dejamos así, le damos clic en next. Ya que se instale todo de Visual C++, vamos a llegar a esta pantallita. Aquí nos dice en qué folder queremos guardarlo. Por default es este. En caso de que quieran cambiarlo, nada más le dan clic aquí en los tres puntitos y eligen el nuevo folder. Damos clic aquí en aceptamos términos de licencia, ponemos next. Y en esta parte dejen así activadas las casillas que están viendo en pantalla, y las que no, pues no. Ahora les voy a platicar rápido esta parte de aquí. Con esta herramienta también podemos conectar nuestros controles del Play 3 y Play 4 vía Bluetooth a las computadoras, nada más que hay un pequeño problema. Por control se necesita un dongle de Bluetooth, o sea, un aparatito de Bluetooth, o sea, que si quieres, por ejemplo, jugar de 2 o más jugadores, pues vas a necesitar 2 dongles, 3 dongles, 4 dongles. Y la otra cosa es que aunque tu computadora ya tenga Bluetooth integrado, si lo dejas instalado, ¡ay!, se hace un relajisísimo. Entonces, la verdad yo no les recomiendo mucho que instalen el Bluetooth, bueno, la utilidad de Bluetooth, si no tienen dongles, porque se hace muchísimo relajo. Bueno, lo dejan así, vamos a instalarlo. Y cuando lleguemos a esta pantalla, denle clic aquí en Run Driver Installer. Y ahora aquí viene lo bueno, porque aquí es donde vamos a instalar los controladores para los controles, valga la redundancia. En esta pantalla damos clic en Next. Y aquí, en esta parte, vamos a conectar nuestro control, ya sea el del Play 3 o el del Play 4. Cuando conecten su control por primera vez, les va a aparecer arriba. Como yo ya había hecho esto antes, pues me está apareciendo abajo. Nada más asegúrense que diga más o menos algo así como PlayStation 3 Controller o Device 0, Device 1, más o menos así. Si conectan el control de Play 4, les va a aparecer más o menos así. Wireless Controller, así nada más. De hecho no dice nada de Play 4. Entonces ahorita vamos a dejar conectado el de Play 3. Le vamos a dar clic en Next. En esta parte es lo que les platicaba, que está pidiendo que lo conectemos vía Bluetooth, pero no vamos a mover nada de nada en este caso, entonces le damos Next. En esta parte de aquí es súper importante que instalemos el controlador de Xbox 360, porque con ello vamos a truquear a la computadora que piense que le estamos conectando un control de Xbox 360 en vez de uno de Play 3. Windows maneja mucho mejor la parte de Xbox 360 que la del Play 3, entonces por eso es este truquito. Pues le damos clic aquí en Next. Aquí ya no le den instalar aquí Windows Service, no, ahí le dan Next y Finish y listo, ya estamos así preparados para usar nuestro control con los juegos. Vamos a hacer ahorita un par de pruebas, vamos a usar un emulador y vamos a jugar un juego de Steam con el control de Play 3, pero también voy a usar el control de Play 4 para que vean que está todo legalito, que funciona este tutorial al 100%. Entonces vamos a abrir el emulador y vamos a configurar el control aquí. Esto lo van a tener que hacer en todos los emuladores y es posible, no en todos, en algunos juegos de Steam. Entonces aquí estamos en el emulador de SNES 9X, vamos a darle Input Configuration
Y aquí vamos a empezar a configurarlo así. Le damos un clic aquí y le decimos que es up, left, down, right, B, A, Y, X. Tenemos que ir apretando, pues ahora sí que todos los botones que queramos que vayan a hacer aquí en el control, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a abrir un jueguito. Que este es de mis favoritos, por cierto, el poderoso Super Punch Out. Entonces vamos a pasar tantito aquí a la cámara para que vean que está sirviendo todo bien. Chequen, pongo aquí el start, está jalando todo bien. Aquí vean las flechas, todo bien. Listo, órale sus trancazotes al Gaby J, órale, órale, órale. Como pueden ver está todo perfectamente sirviendo a la perfección. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectarlo con el control del Play 4, pero cuando quieran hacer esto que voy a hacer, asegúrense primero cerrar el emulador, desconectar el control, por ejemplo este del Play 3, y van a conectar después el de Play 4 y ahora sí abrir el emulador. Entonces vamos a aplicar esa. Vamos a configurarlo, entonces Input Configuration y lo mismo para Up, Up, ay se me fue, no, Badanes. Input Configuration, ahora sí. Up, left, down, right, B, A, Y, X, start, select, R, y ya todo lo demás está bien. Ahora vamos a abrir el jueguito. Y ahora sí, sus trancazotes al Gaby J con el control del Play 4, chéquense. Está funcionando, todo perfecto. Excelente, le estamos dando sus trancazotes de órale, órale. Así bien padre. Y perfecto. Bueno, ahora vamos a pasarnos a un juego de Steam para que vean que sigue sirviendo todo a la perfección. Vamos a probarlo con el poderosísimo Axiom Verge. Y listo, perfecto. Pueden ver, está jalando al 100. Que vean que está todo bien, todo como debe de ser. Y así de fácil y sencillo conectamos nuestros controles de Play 3 y Play 4 a la computadora sin ningún problema. Si es que les sirvió este tutorial, por favor dejen su poderosísimo like. También déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios con un hey Alambrix si me sirvió, o hey Alambrix estoy jugando tal juego con esta utilidad o tal emulador, para saber que está jalando todo bien. Y si es la primera vez que están en mi canal, los invito a que se suscriban para que no se pierdan más tutoriales como este, gameplays y mucho más del mundo del gaming. No olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Alambrix y nos vemos en el siguiente video.